8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya, 30 de enero, y el día viene con las mañanas algo más frescas, pero a mediodía el sol va a seguir brillando en buena parte de la península, no en toda. Un frente atlántico poco activo va a pasar rozando hoy el oeste de Galicia, donde podrían caer algunas gotas. También es posible alguna llovizna por el norte de Alicante y sur de Valencia y en el área del Estrecho. En el resto de España va a predominar el sol. A primera hora vamos a notar algo más de frío, descenso de un par de grados en las mínimas en la mayor parte de la península y las máximas similares a las de ayer, salvo en las comunidades del Cantábrico. En Madrid 15 grados de máxima, en La Coruña 17, 18 en Bilbao, 16 en Barcelona y en Valencia esperamos para este día 17 graditos. El día viene mirando a la escalada de tensión en Oriente Medio. El bombardeo perpetrado en la madrugada del domingo por una milicia proiraní contra una base norteamericana en Jordania puede haber trazado un punto de no retorno en el conflicto en Oriente Medio. La administración Biden aseguraba ayer que responderá de forma consecuente a la agresión, en la que murieron 3 militares norteamericanos y 34 resultaron heridos. Ayer desde Teherán, las autoridades de la República Islámica insistían en desvincularse del ataque. Mientras tanto, los gobiernos de Jordania, Egipto y Bahrein condenaron el ataque del domingo. Irán ejecutaba ayer a 4 presos condenados a muerte por supuestamente trabajar para el servicio de inteligencia de Israel, el Mossad. Así que está aumentando la tensión y está aumentando también la presión sobre Biden para que responda de forma inmediata a ese bombardeo. Respuesta de los agricultores a las palabras de Bruselas. La verdad es que las movilizaciones pues están rodeando París, pero la verdad es que el hartazgo está en otros muchos países europeos. Lo estamos viendo en Alemania, en Bélgica, en Países Bajos, en Grecia, en Lituania, en Rumanía, en Polonia. El campo europeo pues está bastante cabreado. Los agricultores están en pie de guerra. Ya la semana pasada la Comisión Europea trataba de dar cauce a las reivindicaciones del sector poniendo en marcha un diálogo con representantes de todas las industrias del campo, pero las vagas promesas de Bruselas no frenaron a los agricultores franceses, que ayer bloquearon todos los accesos a París, impidiendo la entrada, entre otros, de productos de España, con ataques violentos a los transportistas procedentes de la península. España, hasta este momento, era uno de los pocos países europeos en los que los agricultores no habían secundado las revueltas, pero sus representantes ayer anunciaban que preparan actos de protesta por todo el territorio ante la falta de respaldo del gobierno de Pedro Sánchez al boicot ilegal de los agricultores franceses y el discurso del Ejecutivo de Macron acusando al campo español de competencia desleal. Hoy en la entrevista Capital vamos a hablar con Asaja, la asociación que agrupa a los jóvenes agricultores. En los mercados financieros, el IBEX 35 ayer perforaba los 9.900 puntos. Ecentis regresaba al parque un año después por todo lo alto y, ojo, importante, el patrimonio que gestionan los fondos de inversión, las gestoras internacionales y también las gestoras domiciliadas en España. Bueno, las gestoras de activos globales administran un patrimonio total aquí en España de 265.000 millones de euros. Se trata de un negocio que ha ido creciendo de forma muy importante en los últimos 10 años. 65.000 millones gestionaban hace 10 años y ahora fíjese cómo ha crecido, cercano a los 300.000. Sin embargo, 2022 y 2023 fueron años muy malos. Sufrieron reembolsos las internacionales porque los partícipes sacaron ante el mal comportamiento de los mercados pues importantes miles de millones de euros. La razón, pues estamos viendo que los fondos españoles
sobre todo lanzados por bancos, y los más conservadores son los que están atrayendo el capital. Son productos que están atrayendo el capital. Son sobre todo ellos. Frente a los reembolsos de las gestoras internacionales en España, estamos viendo que está entrando dinero en esas gestoras con pasaporte español. En total, 18.300 millones de euros es lo que han captado, especialmente, como digo, en productos conservadores. Hoy en el consultorio de fondos de inversión, a partir de las 10:30, vamos a hablar de esta tendencia, en qué tipo de gestoras, en qué tipo de productos está entrando el capital y hacia qué tipo de vehículos pues está saliendo. Se lo vamos a contar esto y mucho más. Es martes, el día viene cargadito, así que a por el que vamos. Gracias. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos por BBVA, que gana 8.000 millones de euros en 2023. Es un 26% más que un año antes y un resultado récord, a pesar del impuesto a la banca. Carlos Torres Vila es el presidente de la entidad. Del beneficio antes de impuestos de 2023 destinamos un tercio, es decir, 4.000 millones de euros, al impuesto sobre el beneficio, lo que supone una contribución directa al bienestar de toda la sociedad. Sin embargo, el margen de intereses del BBVA se debilita en el último trimestre del año respecto al tercero. Se sitúa en 5.346 millones de euros, con un retroceso del 18%. BBVA ha anunciado además un dividendo complementario del ejercicio pasado de 0,39 euros brutos por título, que se pagará en abril. De esta forma, el pago efectivo total, con cargo al año 23, se eleva hasta los 0,55 euros, un 28% más. Hoy también, además del BBVA, van a presentar sus resultados en Estados Unidos Alphabet, Microsoft, Pfizer y la automovilística General Motors. La economía francesa se estanca en el cuarto trimestre. Crecimiento del 0% entre octubre y diciembre, tal y como se esperaba. Juan Gómez Bada, director de inversiones de Vantage Fund. La coyuntura económica sigue siendo buena. Ese es un poco y hay pleno empleo, y esto pues un poco ayuda a todo. No hacemos más valoración de dato a dato, sino es más la serie histórica normalmente en la que nos fijamos más. Pero eso es un dato más, una muestra más de algo que la coyuntura sigue siendo buena en Francia, en Europa y en Estados Unidos. Hoy precisamente vamos a conocer también datos adelantados de PIB en España, en Alemania, en Italia y en la zona euro, donde de ser negativo el dato confirmaría la entrada en recesión técnica tras la contracción de una décima registrada ya entre julio y septiembre. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, asume que la eurozona está en recesión técnica, pero no profunda. Yo lo que le diría es que la recesión no va a ser profunda y que el mercado laboral está aguantando. Entonces, cuando uno ve la problemática de inflación que hemos tenido, que vuelvo a repetir, hemos tenido inflaciones por encima del 10% y que ahora están por debajo del 3% y que, de acuerdo con nuestras proyecciones, pues va a continuar la desaceleración de la inflación y el proceso desinflacionista sin haber generado una recesión profunda, porque eso se puede descartar, y con un buen comportamiento del mercado laboral, pues bueno, con todas sus sombras, pero yo creo que también hay luces, ¿no?, en lo que es la evolución de la economía europea. Inflación que vamos a conocer hoy en España, porque a las 9 el INE va a publicar el IPC adelantado del mes de enero, después de que la inflación cerrara el año en el 3,1%. Francia anunciará hoy nuevas medidas para rebajar la tensión con los agricultores. Y de su alcance dependerá que estos mantengan o no sus protestas. Piden precios justos para sus productos y esta noche han mantenido cortados la mayoría de accesos a París como medida de presión al gobierno. Mientras tanto, el Ejecutivo español ve con preocupación los ataques a camiones españoles y rechaza las acusaciones de los agricultores franceses de competencia desleal. Luis Planas es el ministro de Agricultura. Es que evidentemente estamos en la Unión Europea. Por tanto, las normas de producción, de comercialización, son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros. Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia. Las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, se van a reunir este martes para decidir los pasos a seguir en defensa del sector. En Estados Unidos, la Reserva Federal comienza hoy su primera reunión de política monetaria del año, que va a concluir mañana miércoles y en la que no se espera ningún cambio en los tipos de interés. A la espera de esa reunión, las bolsas cotizan hoy con signo mixto. Tenemos a los futuros en Estados Unidos cayendo en torno al 0,15%. Aquí en Europa ahora mismo los tenemos también con tímidos recortes y en las bolsas asiáticas subida muy moderada, el 0,05% para
el Nikkei de Tokio, caída del 2,5% para el Hansen de Hong Kong, a pesar de que han vuelto a cotizar las filiales de Evergrande y lo han hecho con subida, y recortes también del 1,8% para la bolsa de Shanghái. El IBEX abre hoy por debajo de los 9.900 puntos, los perdí ayer lastrado por ACS, que caía un 10% en bolsa después de que el Supremo rechazara la petición de su participada Vertis, que reclamaba 4.000 millones al Estado. La que subía era Centis, más de un 70% tras estar más de un año suspendida de cotización. La ley de amnistía se vota este martes en el Congreso, donde previsiblemente saldrá adelante, aunque desde Junts dicen que de momento no hay acuerdo y seguirán negociando hoy las enmiendas para que se elimine por completo la excepción de los delitos de terrorismo, un punto que los socialistas aseguran que no quieren cambiar. Salvador Illa es el líder del PSOE en Cataluña. Pues no lo sé, vamos a ver. De momento hay un conjunto de enmiendas técnicas acordadas y vamos a ver el diálogo entre los grupos a qué nos lleva, ¿no? Pero lo importante es la solidez jurídica de un texto, insisto, que ayuda a pasar página a unos años que han sido muy malos para Cataluña. Madrid presenta hoy su candidatura para ser sede de la nueva Agencia contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la consejera de Economía madrileña, Rocío Albert, van a presentar hoy esa candidatura ante el Parlamento Europeo. Madrid compite con otras ciudades como París, Roma, Frankfurt, Dublín o Bruselas. Y en Reino Unido los conductores de tren van desde hoy a la huelga. Serán 7 días de paros hasta el próximo 5 de febrero que van a afectar a 17 empresas operadoras en protesta por los salarios y las condiciones de seguridad laboral de los trabajadores. Por ese mismo motivo, el salarial en Alemania, el sindicato del sector servicios, ha convocado para este viernes una huelga en todo el transporte público local y de cercanías de todo el país, a excepción de Baviera. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
Y hoy nos ocupamos en la entrevista capital de las protestas del sector agrario en Europa. Las movilizaciones de agricultores se extienden por Alemania, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Polonia, Rumanía, Lituania y también Francia. Y prometen extenderse también aquí en España. Aquí el Ejecutivo español ve con preocupación los ataques a los camiones españoles y rechaza las acusaciones de los agricultores franceses de competencia desleal. Quiero que escuchen a Luis Planas, ministro de Agricultura. Que evidentemente estamos en la Unión Europea. Por tanto, las normas de producción, de comercialización, son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros. Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia. Nos acompaña Juan José Álvarez, que es secretario general de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Don Juan José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Van a salir ustedes también a la calle? ¿Van a anunciar movilizaciones a lo largo de estos próximos días? Pues efectivamente, no nos queda otra que salir a la calle. Nosotros venimos ya saliendo a la calle desde hace tiempo. Recordemos que después de la pandemia tuvimos una gran manifestación hace 2 años y ya empezamos a salir a la calle en el mes de septiembre ante protesta del Consejo de Ministros de la Unión Europea en Córdoba por la situación que en este momento se está viviendo también en Europa. Es cierto que ahora hay países que se han adelantado en estos días a salir, pero nosotros ya llevamos reivindicándonos desde hace tiempo. Hay que salir a la calle. Tenemos un denominador común, un enemigo común, todos los agricultores y ganaderos europeos, que es la Comisión Europea. La Comisión que nos está ahogando con sus trámites burocráticos, con una PAC que es vergonzosa y una burocracia que hace imposible llevar las explotaciones en este momento. ¿Por qué dice que la PAC es vergonzosa? ¿Qué es realmente lo que les está ahogando? Bueno, pues es una PAC verde, una PAC que nació verde y así se ha considerado, una PAC que es restrictiva, una PAC que hemos dejado de producir en muchas de nuestras zonas en España, una PAC que nos ha restringido a utilizar fitosanitarios, una PAC que nos restringe a utilizar fertilizantes y una PAC que ha mermado la renta de los agricultores, en este caso en España y en muchas zonas muy concretas. Por lo tanto, es una PAC que no nos ha gustado, que nació mal y que no nos ha gustado nada. Y el gobierno español lo sabe. Es cierto que en estos días el gobierno, haciendo revisión y un balance de la PAC que entró en el año 2023, se está dando cuenta de los errores que hay detrás de esta política agrícola comunitaria. Y bueno, pues eso hay que arreglarlo y hay que arreglar toda la burocratización que nos están dando la Comisión Europea. ¿Y espera usted que el gobierno español dé pasos contundentes para arreglar todo esto? Bueno, el gobierno español tiene que ser firme y dar pasos contundentes. Acabamos de escuchar las declaraciones del ministro que hizo en el día de ayer. Tiene que ser firme ante los ataques que estamos sufriendo los agricultores y ganaderos españoles. Hablan los franceses de competencia desleal. Aquí no hay ninguna competencia desleal. Ya lo ha dicho el ministro, tenemos las mismas reglas del juego en la Unión Europea. Si cabe, además, hay que decir que los franceses están más beneficiados que nosotros, porque ellos pueden utilizar sustancias activas de emergencia en sus producciones para protegerlas, como es el caso de fitosanitarios, que pueden utilizar 87 sustancias activas, y en España tenemos nada más 31 sustancias activas aprobada por el gobierno español. Por lo tanto, si hubiera competencia real, sería por parte de los franceses, que tienen más apoyos de su gobierno, si cabe. Y entiendo que entre lo que más les duele o más aumenta sus costes de producción y rebaja su producción, pues son toda ese tipo de normativas que ha impuesto Bruselas con el objetivo de alcanzar una transición energética y esos objetivos que tiene, ¿no? Entiendo que es tema de fertilizantes, tema de pesticidas, tema de ventas de antimicrobianos, ¿todo eso cree que es excesivo? Hombre, es excesivo porque nosotros sí es cierto que cumplimos todos los estándares aquí en nuestra agricultura y ganadería española, y hay otros países que no cumplen esos mismos requisitos. A nosotros nos gustaría que el presidente del gobierno este jueves en el Consejo que hay de la Unión Europea, pues tanto él como el presidente Macron
pues dijeran de forma inmediata que paralizaran el acuerdo que hay en Mercosur con otros países que no cumplen los mismos estándares de producción que cumplimos los agricultores europeos y concretamente los españoles. O sea que hay que tener todas las mismas reglas de juego para producir, reglas de juego para producir con estas condiciones medioambientales, pero tanto nosotros como los países terceros que introducen esos productos en Europa en este momento, ¿no? A mí me gustaría decir que, bueno, pues Marruecos tiene unas condiciones distintas a la hora de producir, tanto de la forma que lo hace con sus fitosanitarios, etcétera, también como en el precio de la mano de obra que hay de los trabajadores marroquíes. Nosotros estamos ahora con una subida del salario mínimo interprofesional que se sigue acumulando al anterior de estos 5 últimos años, estamos hablando ya de un 54%, y la mano de obra nuestra es mucho más cara que la que pueden pagar en Marruecos a sus trabajadores, por ejemplo. Claro, lo que está pasando es que la política medioambiental marcada por Bruselas a ustedes les está ahogando y al mismo tiempo les está dando ventaja a competidores que están fuera de la Unión Europea. Efectivamente, esa es la realidad que estamos viviendo. Y encima, además, ahogándonos y aumentando con los incrementos de costes de producción. Aquí hay un problema muy grande de costes de producción. Nuestras materias primas cada vez son más caras para la hora de producir. Y bueno, pues alguna solución habrá que tener al respecto, porque nuestros precios también peligran. Y con los costes que tenemos, pues no se puede competir en muchas de las ocasiones con otros países. Claro, ahora que me habla de costes, entre los costes supongo que estará la subida del salario mínimo interprofesional. Sí, bueno, efectivamente, esta ya es la última gota que compra el vaso aquí en España, ¿no? Nosotros no decimos que no se suba el salario, nos parece muy bien y los trabajadores tienen que tener el mejor salario, por supuesto. Pero, claro, el salario mínimo profesional viene acompañado de la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social. Si el salario mínimo se pone ahora mismo en 1.134 euros, de ejemplo, para que lo sepan los oyentes, pues no se pone en 1.134, sino que hay que pagar cotizaciones en torno a unos 600 euros aproximadamente, 600 euros. Es decir, la nómina se pone en unos 1.800 euros. Entonces, hay que hacer frente a esas cotizaciones. Tal y como está el campo en este momento y el empresario agrario, es muy difícil que podamos afrontar esas cotizaciones. Lo que tiene que hacer el gobierno es bonificar, como hay en otros países, esas bonificaciones a la Seguridad Social, a sectores tan críticos como ese sector agrario que nosotros se lo hemos pedido al gobierno español por activa y por pasiva. La ministra de Trabajo hace caso omiso a los intereses del campo porque no conoce la realidad del campo y, por lo tanto, se tendrían que sentar y ver cuál es la realidad del campo. Venimos, además, no solo con esta subida de salario mínimo, venimos de una reforma laboral que ha sido nefasta para el campo español. Nosotros no se contempla la temporalidad y la estacionalidad según la ministra de Trabajo. Aquí todo el mundo tiene que ser fijo o fijo de continuo. Oiga, no. Es que aquí en el campo tiene unas circunstancias especiales y unas características en las cuales nosotros contratamos mano de obra eventual porque nuestras campañas son eventuales y temporales y todavía esta señora no se ha enterado. Dos cositas más, don Juan José. Uno, el tema del clima. Este tiempo y este clima cada vez más extremo, ¿cómo está afectando a las cosechas y a los costes también, a la producción? Bueno, pues venimos de una sequía del año pasado que ha sido catastrófica en muchas de nuestras producciones, con incrementos de costes, por ejemplo, para los ganaderos que han tenido que alimentar a sus ganados, con piensos, porque no ha habido paja y no ha habido forrajes para alimentarlos. Por ejemplo, a modo de ejemplo, ha habido reducción de producciones en el caso del cereal, en el caso del vino, en el caso del aceite de oliva, y por lo tanto venimos de una sequía y este tiempo no ayuda tampoco, porque es cierto que estas temperaturas de estos días pues también pueden mermar la producción en algunos de los casos. Es necesario que llueva, es necesario agua, es necesario infraestructuras hidráulicas que no se hacen en España desde hace muchísimos años. O sea, no tenemos infraestructuras hídricas, no tenemos regadíos modernos para hacer frente a nuestra agricultura, la agricultura de regadío. A modo de ejemplo, 3,5 millones de hectáreas de regadío producen y benefician más y cuestan más que 12 millones de hectáreas de secano. Por lo tanto, vamos a hacer frente al problema del agua también de una vez y que haya regadíos en condiciones y que haya infraestructuras que los agricultores puedan producir lo que tienen que hacer. Y para terminar, ¿las movilizaciones para cuándo? Pues las movilizaciones desde ya. Esta misma mañana yo me voy a reunir con el resto de organizaciones agrarias, porque aquí no se trata de un problema de siglas, se trata de un problema del campo español y los órganos del gobierno de Asaja, que se van a reunir el día 1,
tanto el Comité Ejecutivo como la Junta Directiva, pues ya decidirán concretamente los sitios donde nos vamos a movilizar, qué días y cómo lo vamos a hacer. Siempre y cuando nosotros no queremos molestar a la población, en ningún caso, queremos el apoyo de la población. Recordemos que antes de la pandemia estábamos en la calle, en la pandemia nos metieron en casa, nosotros intentamos ayudar a la población desinfectando con nuestros tractores, de aquellos que salieron antes a manifestarse, desinfectando los pueblos. Hemos alimentado, porque hemos sido un sector estratégico, como decían, a la población, y así lo seguimos haciendo, y lo que queremos es el apoyo. No queremos fastidiar a nadie, pero sí queremos reivindicar lo justo para el campo en este momento, porque Europa nos está ahogando. Muy bien. Pues Juan José Álvarez, secretario general de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Muchísimas gracias por atendernos, por contarnos sus reivindicaciones y que se solucione todo cuanto antes por el bien de todos. Un abrazo fuerte. Feliz día. Un abrazo y gracias a vosotros. Adiós. Desde Caja Rural de Zamora queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia en Radio Intereconomía con Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Con Jesús Requelero, ¿cómo lo llevas? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien. Y con Ismael García de Santos. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días. Bien. Gracias, Susana. Oye, cuéntame, ese bombardeo perpetrado la madrugada del domingo contra una base norteamericana en Jordania, ¿qué consecuencias puede traer? Porque parece que la presión sobre Biden para que responda ya y contundentemente es cada vez mayor, ¿no? Claro, aquí lo que está intentando Irán, evidentemente, y lo comentábamos en otras veces en este mismo foro, es provocar. O sea, esa es la típica provocación, casi si queremos, de cuando éramos jóvenes de barrio, de discoteca, ¿no? Pero elevado a la máxima potencia en el tema geopolítico. Irán lo que quiere es provocar, ya sabemos que está atizando no solo a Hamas, a Hezbollah, está atizando a los hutíes, están bloqueando todo el comercio del Mar Rojo. Ya no solamente está detrás del ataque a la base americana, sino sabemos que hace poco atacaron no solamente a las bases de yihad islámica en Irak y en Siria, e incluso en Pakistán, sino también a sitios donde ellos decían que había bases de Israel, pues concretamente del Mossad. Evidentemente Irán se está convirtiendo en un actor de primera fila y no olvidemos que es un fiel aliado de Rusia. Todo esto está enmarcado dentro de una política general de Rusia de, ante la posibilidad de que sigan apoyándose a Ucrania y yo pueda tener algún problema desde el punto de vista de ellos, lo que están haciendo es atizando a todos los actores que hay en el mundo. Corea del Norte está lanzando misiles también, lo sabemos. Bueno, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está Oriente Medio? ¿Y cómo está también el campo español? Garnica, ya has escuchado al responsable de ASAJA. Sí, ¿y cómo está París? Vamos a ver, primero suscribo todo lo que ha dicho. Segundo, habría que resaltar también lo que España se juega en esto, porque el sector agroganadero español
es una historia de gran éxito en los últimos 50 años. Ahora mismo está exportando 65.000 millones de euros al año, o sea, las últimas cifras disponibles de 2022. El sector agroganadero exporta más que, por ejemplo, un sector también muy importante como el del automóvil, que exportamos 37.000 millones en vehículos y 65.000 millones en productos agrícolas y ganaderos. Y no solamente los de siempre, podría decirse, de los cítricos de Valencia o la aceituna de Andalucía. Es que en los últimos 50 años han desarrollado cultivos extratempranos bajo plástico, se ha desarrollado la fresa de Huelva, la frambuesa de Badajoz, se ha desarrollado un sector vinculado al marisco y al pescado en Galicia brutal. Entonces, toda esa riqueza, evidentemente, hay que intentar apoyarla, ¿no? No tenemos ninguna ventaja competitiva frente a los agricultores franceses, solamente una, y es que aquí hace mejor clima. Y cuando los franceses todavía tienen verde la fruta en el árbol, nosotros les inundamos de miles de camiones que van para allá, llenos de melocotones, de fresas, de paraguayas o de cerezas o de lo que sea, ¿no? Pero claro, eso no hay quien lo mueva de ahí. Entonces, lo que yo quiero subrayar es lo importantísimo que es el sector agroindustrial español, que junto con el que ya he mencionado de automóvil y junto con el turístico, son las tres principales fuentes de riqueza de España. Bueno, se quejaba el responsable de Asaja de la política medioambiental europea, que dice que les estaba ahogando. Para que tengáis unas cuantas ideas, en ese Pacto Verde está la obligación de que de aquí al año 2030 al menos el 25% de la superficie agraria europea sea agricultura ecológica, que se haya reducido un 20% el uso de fertilizantes, en un 50% el uso de pesticidas o en la misma proporción un 50% las ventas de antimicrobianos para los animales de granja y también en aquicultura. Y decía, es que la política europea medioambiental nos está asfixiando y al mismo tiempo están entrando por aquí los productos de Marruecos, contaba, del Mercosur, ¿no? Sí, y él también ha apuntado una serie de temas que los está apuntando aquí, básicamente, que son estrategia del agua, estrategia de transición energética, reforma laboral, salario mínimo, política europea, la PAC. Al final, cuando muchas veces hemos discutido aquí en esta tertulia pequeñas decisiones que se toman que parece que no ocurren nada, porque, bueno, pues oye, el salario mínimo, que hemos discutido muchas veces, oye, pues todo el mundo quiere, como comentaba también la persona que has entrevistado, que cobre más, ¿no? Pero hay que ver luego cuáles son los efectos que eso tiene, a lo mejor no solamente a corto plazo, sino más a medio plazo, a lo mejor no solamente en un aspecto puntual con una compañía, sino a lo mejor un poco más en un sector. Entonces, esta persona, fijaros, que ha sacado 7 temas que no tienen que ver ninguno uno con el otro, básicamente son totalmente independientes, son todos 7 temas que se han tomado decisiones en los últimos 2, 3, 4 años y que parece que ahora han colisionado todos a la vez en un tema. Y dices, bueno, ¿y ahora cómo soluciono yo todo esto? Porque esto, claro, esto a lo mejor no solamente es un tema de hacer una acción puntual. Entonces aquí muchas veces decimos la importancia que es tomar decisiones con una estrategia, que sepamos a dónde vamos y demás. Esto ha ocurrido con un sector, pero si nos vamos a otro sector, mañana ocurrirá exactamente lo mismo con el sector de materiales de construcción, o pasado mañana ocurrirá Estamos en la política de sobre la marcha. Claro, ese es el problema. O tapas agujero y luego ya va el siguiente. ¿Dónde está toda esta estrategia integrada? O sea, al final aquí tenemos que ver un poco qué es lo que queremos. Si queremos apoyar a la agricultura, dices, bueno, el salario mínimo no afecta en la agricultura. Bueno, sí, lo acabamos de oír a una persona, como nos ha dicho, 7 temas totalmente que parece que no tienen nada que ver uno con el otro y que acaban de colisionar todos en un tema. Y no ha añadido el coste energético que puede suponer la subida del gasoil, como haya una elevación de los precios del crudo, etcétera, etcétera, cosa que es muy posible como se líe todo en Oriente Medio. Y yo aquí lo que estoy de acuerdo con vosotros dos, pero además, o sea, es que hay que recalcar una cosa. Es curioso porque a lo que menos se atiende es a criterios económicos. Desde ningún punto de vista. El representante de Asaja lo ha dicho muy bien todo, no se está atendiendo a los criterios económicos. Hemos visto hace poco como los limones los tiraban nuestros agricultores porque les cuesta mucho más que el coste que les pagan a ellos. Y luego hay una serie de resortes en el mercado que hacen que se eleven mucho los precios. Eso no está computado. Aquí solo parece que interesa el tema ecológico. Y una última cosa. Entonces, al final, lo que está pasando es que con el campo nuestro y de la Unión Europea se utilizan criterios
políticos, porque ahora mismo está de moda que todo esto es tema de control, y con el resto que viene de fuera, como dicen mis contertulios, se contempla nada más que la visión geopolítica, es decir, hay que ser bueno con Marruecos, con el sur, con el tal, y vienen productos que no tenemos la seguridad que desde luego no tienen ningún control de nada. Sí, vamos a ver, la subida del salario mínimo que ha sido de un 52%. 52%. Claro, él ponía años. los ejemplos, Ha puesto el salario mínimo en 1.134 euros, pero por 14 pagas. Si se prorratea entre 12, el mensual es 1.323, más la subida de los costes sociales. Y hay que tener en cuenta que ya hay un paquete que antes era de 5 cotizaciones, ahora es de 6. Seguridad social, desempleo, fogasa, mutuas de accidentes de trabajo, cuota de formación y ahora una nueva que se llama cuota de solidaridad. Bueno, lo que decíais, está la cosa en 1.800 euros al mes de coste laboral mínimo. Y el sector del campo es un sector intensivo en mano de obra no cualificada, por un lado, y también es intensivo en consumo de energía para los tractores, energía para los camiones, energía para las empacadoras, para las segadoras, para mantener calientes a los animales, etcétera, etcétera. Entonces eso les tiene machacados a los pobres. Y lo que pasa es que esto que está pasando ahora lo vamos a pagar el año que viene y los siguientes, por ejemplo, en las exportaciones. Y la que tiene una gorda es Macron, porque él está pensando ya otra vez en los chalecos amarillos. Está reviviendo otra vez pesadillas del pasado. Se puede armar una gorda. Bueno, ya se está armando, ¿no? Sí, vamos a ver. Por lo que yo tengo entendido, España cumple todos los requisitos de la Unión Europea en materia agrícola, pero lo que sucede es que Francia todavía tiene requisitos más altos. No sé si en productos fitosanitarios, que se llaman ahora, que antes se llamaban plaguicidas y antes en la prehistoria se llamaban pesticidas, y que son, que yo sepa, los que evitan que nosotros nos envenenemos cuando nos comemos una manzana. Entonces, esto de la agricultura ecológica, que es prescindir de esos productos fitosanitarios, a mí no me acaba de gustar. Y de hecho, las crisis que ha habido en materia de envenenamiento con productos agrícolas resulta que venían todos de huertos ecológicos o similares, como aquella crisis del pepino que vino de Alemania no hace muchos años, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que si España nos quejamos del intervencionismo y del proteccionismo, en Francia les pasa todavía más. Y sumado a eso, que su agricultura es menos competitiva, quizás hasta por razones de clima. O sea, es que esto es así. Me voy a publicidad. A la vuelta, varias cositas que tenemos sobre la mesa. Tema, impuesto a la banca. Hoy el BBVA ha presentado resultados referidos al pasado ejercicio y Carlos Vila, el presidente de la entidad, ha hablado del impuesto a la banca. Vamos a escuchar sus palabras y las vamos a comentar. Vamos a hablar también del ritmo de crecimiento económico en Europa. Hemos tenido hoy PIB en Francia y justo ayer teníamos declaraciones de Luis de Guindos sobre el momento económico de Europa. ¿Tenemos el corte de Guindos recesión? Pues vamos con ello. Bueno, yo lo que le diría es que la recesión no va a ser profunda y que el mercado laboral está aguantando. Entonces, cuando uno ve la problemática de inflación que hemos tenido, que vuelvo a repetir, hemos tenido inflaciones por encima del 10%, y que ahora están por debajo del 3%, y que, de acuerdo con nuestras proyecciones, pues va a continuar la desaceleración de la inflación y el proceso desinflacionista, sin haber generado una recesión profunda, porque eso se puede descartar, y con un buen comportamiento del mercado laboral, pues bueno, con todas sus sombras, pero yo creo que también hay luces, ¿no?, en lo que es la evolución de la economía europea. Bueno, recesión técnica, pero no profunda, y mercado laboral fuerte. A la vuelta de publicidad lo comentamos. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con parcela privada, máximo confort, con el mínimo consumo y cero gasto en tus facturas energéticas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. Una vivienda 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar de tus espacios gourmet, de la mano de Osborne, 450 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros de parcela privada. Residencialpuertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del Tesoro. Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La entrevista capital. La tertulia capital. Bueno, recesión técnica, pero recesión no profunda. Hoy justo hemos conocido que la economía francesa se ha estancado en el cuarto trimestre de este año. Y decía Luis de Guindos que el mercado laboral sigue firme. Bueno, es una recesión buscada, ¿no, Jesús? Es una recesión que se está buscando para parar la inflación, que como comenta el señor de Guindos, pues lo han conseguido. Aquí en España... yo creo que hay un espejismo. Está bien que lógicamente pues hayamos mantenido un poco pues todo lo que ha sido el nivel de empleo, todo lo que ha sido el crecimiento. Hay una motita que yo diría, y es un poco el engaño desde mi modesta opinión, y es el alto nivel de endeudamiento en el que nos hemos metido. Es decir, al final aquí una cosa es crecer porque produces más y porque eres más eficiente, y otra cosa es crecer porque hemos echado aquí no sé cuántos mil millones de euros de los fondos Next Generation y no sé cuántos mil millones de euros de deuda adicional, ¿no? Yo siempre, como comento así un poco a título de WhatsApp, yo puedo ganar más dinero todos los meses, o porque tenga mejor trabajo, o porque todos los meses vaya al banco y le pida 1.000 euros de préstamo y se vaya quedando esa pelota ahí para siempre, y también he ganado 1.000 euros más todos los meses, ¿no? Lo ideal que sería que ganes 1.000 euros más todos los meses porque tengas un trabajo mejor, porque seas más productivo, ¿no? Ismael. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que pasa es que yo con el señor de Guindos estoy de acuerdo, pero discrepo. Es decir, la recesión sí es verdad que ha sido provocada por todas las políticas tan fuertes de los bancos centrales, pero si vemos hoy las noticias estamos viendo que hasta marzo o abril la FED o el Banco Central Europeo ni se plantean la bajada de tipos porque temen que una situación económica que se ha confirmado que en 2023 para Alemania ha sido de recesión y Francia va camino, y eso se puede enmarcar dentro de todo lo que está empezando a pasar, que comentabais, ¿no? Que lo que puede llegar a pasar en Francia, pues no sabemos lo que puede ocurrir, más que nada porque tampoco sabemos hasta dónde puede llegar, como comentábamos antes, el tema geopolítico, las derivaciones, Estados Unidos y demás. Yo lo veo con mucho cuidado, andando muy despacio. Sí, vamos a ver, igual que la economía ha estado dopada por 455.000 millones más de deuda pública emitida desde que está este señor Sánchez, y no sé cuántos, 37, 40, 45.000 millones de fondos de estos Next Generation, también el mercado de trabajo está dopado por, primero, el crecimiento del número de empleados públicos, que desde 2018 ha sido casi de 500.000, se ha pasado de 3.100.000 a 3.600.000. Prácticamente la mayoría del trabajo que se ha creado en estos 5 años ha sido sector público. Y, por otra parte, por las trampas estadísticas, que es esto de los fijos discontinuos, ¿no?
que claro, o sea, un fijo discontinuo, los 12 meses del año lo consideras ocupado, cuando a lo mejor resulta que solamente trabaja 2 y los otros 10 meses está en paro, incluso hasta cobrando el paro, ¿no? Y de estos, aunque el gobierno dice que no se puede saber exactamente cuántos son, se sabe que como mínimo son 600 y pico mil, ¿no? Entonces, si quitas ambas partidas, la del crecimiento del empleo público y la de los fijos discontinuos que están distorsionan la estadística, pues entonces ves que realmente no ha habido ningún avance, ninguno, desde el 31 de mayo de 2018, que es cuando este señor llegó al gobierno. Bueno, es que dicen, que mercado laboral fuerte, en Europa sí que se mantiene firme, pero en España, hoy lo cuenta el diario Expansión, ha habido una bajada importante o una falta de ritmo importante en la recta final, en los 3 primeros meses, de enero a abril, funcionó y el mercado laboral mostró robustez. Pero, sin embargo, luego ya vimos que el resto con patatas. Sí, todos los analistas lo dicen, podemos verlo en cualquier sitio. Al final del año, donde debería haber habido otra vez un repunte, pues en términos netos no ha sido tan importante, es más, ha sido de caída. Bien, es verdad que la caída ha sido menor que lo referido al año 2022, pero el mercado yo creo que está confundido. De alguna manera no sabe a qué carta quedarse con esta cuestión. Mira, lo que cuentan, 3 de cada 4 empleos generados el pasado año se crearon entre enero y abril. Enero y abril. Luego el resto... Ahora lo que van a intentar es, si la inflación está controlada, me imagino que tengan ahora el margen para bajar los tipos de interés a partir de mitad del año y, entre comillas, pues volver un poco a reanimar la economía, que es un poco pues el mecanismo que tienen. Sí, pero hablan de 150 puntos básicos máximo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Lo que pasa es que aquí tampoco se puede... Y eso es demasiado. Claro. Y ya es demasiado. Lo que pasa es que no va a ser suficiente para relanzar nada. No. Al final es dejar un poco pues que siga bajando, digamos, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado en el mercado de trabajo porque su comportamiento suele ser espasmódico. Me explico. Igual en un año crean 500.000 de empleos y al año siguiente se destruye 1.000.000. Fue lo que pasó en la crisis de 2008. En 2009, en España se destruyeron netos 1.100.000 empleos en 2009. Toda la construcción se fue directamente al garete. Entonces, cosas que está haciendo ahora Yolanda Díaz, como la subida en flecha del SMI, la subida de los costes sociales, la reducción de la jornada de trabajo, ahora mismo no se nota porque no hay todavía una crisis. Pero si hubiera una crisis, se produciría una caída en picado de la afiliación y del empleo. Con lo cual también, lo siguiente es que, como tenemos un sistema de seguridad social de reparto que vive de las cotizaciones de los que están trabajando, si se produce, como se produjo en 2009, una caída brutal de la afiliación a la seguridad social y por lo tanto de las cotizaciones, tenemos un agujero en la seguridad social brutal. Oye, con más deuda. Que me quedo sin tiempo. ¿Nos da tiempo a escuchar el corte de Carlos Torres, el presidente de BBVA? Vamos. Del beneficio antes de impuestos de 2023 destinamos 1/3, es decir, 4.000 millones de euros, al impuesto sobre el beneficio, lo que supone una contribución directa al bienestar de toda la sociedad. Un titular sobre el impuestazo a la banca, Ismael. El titular es muy sencillo. No está bien dejar de dar de comer a quien te da de comer a ti. Garnica. Que se pongan como se ponga, lo acaban pagando los usuarios de los servicios bancarios. Es que esto es así. Y lo hemos pagado, además, que yo creo que todos sabemos cómo lo hemos pagado. Y es cuánto han rentado los depósitos en el último año o 2 años al que tenía unos pequeños ahorrillos en España. Pues ahí es un poco cuál ha sido el efecto de todo ese impuesto. Que nos vamos, chicos. Gonzalo Garnica, Jesús Reglero, Ismael García de Santos. Un auténtico placer. Muchísimas gracias, cuidaros y nada, por el martes. Igualmente, Susana, gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Mapfre patrocina la información del tiempo.
Continuaremos bajo la influencia de altas presiones en la mayor parte del país con cielos poco nubosos. Únicamente la influencia de un frente atlántico poco activo aportará una mayor nubosidad a Galicia, con posibilidad de precipitaciones débiles en su tercio noroeste. Se esperan intervalos de nubes bajas en Baleares y norte de las Canarias. Probables brumas y nieblas matinales en ambas mesetas y es probable la presencia de calimas en Canarias. Las temperaturas máximas no experimentarán grandes cambios salvo en el Cantábrico, interiores del centro-este peninsular y este de Canarias, donde descenderán. Las mínimas en general tenderán a descender. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Para apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el martes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, con una subida al futuro del IBEX 35 muy moderada del 0,10%. Hoy comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal estadounidense, pero tenemos una batería de datos de PIB en Europa y también de IPC. En cuanto al PIB, se espera que haya una contracción de la economía europea. Se augura una caída del 0,3% del PIB de Alemania y del 0,1% en el conjunto de la zona euro. También se va a conocer el dato de IPC adelantado en nuestro país y tenemos en clave empresarial las cuentas de BBVA, beneficio récord de 8.019 millones de euros en 2023. Ha anunciado un dividendo complementario y un programa de recompra de títulos propios. Va a destinar a estas dos partidas más de 4.000 millones de euros. Además, tenemos el pago de dividendo de SACIR y en Estados Unidos, aparte de la FED, se va a conocer el índice de precios de vivienda y resultados de Alphabet, Microsoft, Pfizer, General Motors y Starbucks. De momento, la prima de riesgo está en 89 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,09%. En Europa, Manuel. Nos encaminamos al signo mixto, aunque se están dando la vuelta algunos índices, como el Mister italiano, que de momento se mantiene como con una caída suave del 0,02%, con recortes del 0,2% para el SMI suizo, pero el resto de bolsas ya operan en positivo, subiendo un 0,03%. El DAX se traje en mano, menos debilidad para el Eurostoxx y para el FTSE londinense. De momento el futuro anticipa avances suaves del 0,2%. Es una jornada en la que hemos conocido ese dato de PIB del cuarto trimestre en Francia. Se queda estancado, es decir, no registra crecimiento, 0%, al igual que el trimestre anterior. Y hay que estar muy atentos a la germana de logística Hapag-Lloyd, que ha informado de una caída, el 92% en las ganancias, el EBITDA en el cuarto trimestre, por esa situación en el transporte marítimo en el Mar Rojo. También atentos a cómo se ha visto forzada Renault a anular la salida a bolsa de su filial de vehículos eléctricos, Ampere. Es una sesión en la que eso es lo que va a marcar la jornada. Venimos de un cierre en Asia con signo mixto. Ha habido caídas de nuevo en Hong Kong del 2,4%. Shanghai también un recorte del 1,8% en otra jornada de muchos recortes en las compañías inmobiliarias y biotecnológicas. Los futuros en Wall Street anticipan ligeros descensos en torno al 0,1-0,15% para el Dow Jones y para el S&P 500. Y en las divisas lo que observamos es cómo el euro y la libra están sufriendo frente a sus principales pares. El euro recorta frente al dólar hasta la banda del dólar 0,822 centavos. Pablo García es director de Divacons Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. ¿Y hoy el mercado cómo viene? Bueno, yo creo que la solidez macro otorga más tiempo a la Fed. Empezamos la reunión de la Fed y parece que hemos pasado del plano del recorte de tipos que se va retrasando a los resultados empresariales, ¿no? Que están siendo francamente buenos, sobre todo en Estados Unidos. Y en Europa, por supuesto, el dato de PIB que habéis comentado. La verdad es que si nos salvamos es por los pelos, ¿no? Es posible que la Unión Europea retroceda por lo menos una décima o entre 1 y 3 décimas según el consenso, y en el caso español pues yo creo que vamos a mantener, digamos, entre comillas, el buen tono con un 0,2% de crecimiento quarter on quarter y un 1,6% year on year. El mercado analizando algunos temas importantes que hemos conocido, y entre ellos tenemos el dato de crecimiento económico en Francia, crecimiento del 0% entre octubre y diciembre. Es lo que se esperaba, ¿no? Sí, se esperaba. Veníamos de una décima de crecimiento, ¿no? O sea que, bueno, podemos considerar que el dato es bueno para lo que puede pasar en Alemania, ¿no? 0,7 el year on year, el anterior fue 0,6%, pero mucho me temo que las expectativas para el primer trimestre incluso serán peores. Hoy vamos a tener dato de inflación en España en unos minutitos, a las 9 en punto. El tema de los precios es el otro elemento que están vigilando los bancos centrales. ¿Qué esperas de los precios en nuestro país y cómo los estás viendo en el conjunto de Europa? Bueno, hemos visto el 3,1% al mes de noviembre, se espera 3%, pero tenemos una subida de los niveles de inflación en diciembre prácticamente en todas las zonas, en Canadá, en Estados Unidos, en toda Europa. Es decir, hemos pasado en Estados Unidos del 3,1% de noviembre al 3,4%, y en el caso de Europa del 2,4% en la eurozona al 2,9%. Ya nos lo comentó de Guindos, que había una base comparable más exigente de cara al proceso de desinflación, e incluso el petróleo, que, bueno, no digamos que se nos ha disparado, pero estamos en máximos de los 2 últimos meses, y el componente energético, Susana, es fundamental para poder contener la inflación y para poder hacer, como espera el consenso, que en abril tengamos el primer recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo, y en el caso de Estados Unidos, bueno, tenemos la reunión de hoy, nos esperan, por supuesto, recortes, pero sí es cierto que están bastante equilibradas las fuerzas de cara al recorte de tipos de marzo. Vale, una cosita más. Mencionabas el petróleo. ¿Cómo lo ves en el corto plazo si sigue la tensión en Oriente Medio? Bueno, la verdad es que las tensiones en Oriente Medio, que ya llevan meses, ¿no? Y con los conflictos también el de Ucrania, etcétera, la verdad es que no han tensionado tanto los precios del crudo porque la debilidad de la macro China está compensándolo. Pero si China sigue estimulando a su economía y tenemos conflictos bélicos en Oriente Medio, la verdad es que podemos tener un precio del crudo que se nos vaya a 90 y complique el proceso de desinflación. Muy bien, pues Pablo, hacemos paradita y una vez que abra el mercado volvemos a hablar. Hasta ahora. Ok. Adiós. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.